A continuación vamos a hablar de la diferencia que hay entre una crónica y un reportaje. Bueno, básicamente una crónica es una noticia ampliada y comentada de manera en la que el periodista añade la narración de los hechos a su propia interpretación. Para hacer una crónica hay que elegir un tema, de preferencia de actualidad. Luego tenemos que recoger la información sobre el tema directamente o usando tus fuentes. Luego tenemos que recoger información sobre el tema y a la hora de iniciar una crónica debemos de tener la información clara y concisa. Y más que nada la información que vamos a brindar tiene que ser noticiosa, tiene que ser del día, tiene que ser actual. Eh, para terminar la crónica simplemente es añadir los detalles y la valoración que le da el autor, ¿no? Ya que en una crónica el autor puede desplayarse de una manera fácil, sin ninguna complicación, porque es a criterio suyo. Muchas veces una crónica es criterio personal, y eso es lo que lo hace atractivo, ¿no? Porque hace notar o ver de que no todos tenemos el mismo punto de vista. Y ahora el reportaje. Bueno, el reportaje es un relato informativo extenso que incluye la observación personal y directa del periodista. Sobre todo cuenta con un nivel alto de denuncia. Para poder hacer un reportaje es necesario estar bien empapado de la información y dominar el tema al revés y al derecho. Un gran ejemplo de lo que es un buen reportaje es lo que se ve los domingos en el programa Nunca Más de Andrea Llosa, ¿no? Hace excelentes reportajes, ella está muy bien informada del tema y aparte de eso tiene una facilidad de llegar a personas que están en problemas. Como puedo dar un ejemplo, hace un tiempo hubo un problema de parejas en la que ella supo cómo conversar con las dos partes y hacer que las dos partes conversen. Fue algo muy interesante, la verdad. Aparte de que ella dominaba el tema en sí, también dominaba el aspecto psicológico para poder llegar hacia las personas, ya que muchas personas no podrían reaccionar de una manera muy buena o de una manera correcta ante la posible llegada de una persona o de un tercero en su relación, ¿no? Así que podemos ver el nivel periodístico que tiene Andrea Llosa y la gran experiencia que tiene como reportera, ¿no? Es un gran ejemplo. Ahora, para hablar de las diferencias que encuentro entre la crónica, entre la crónica sobre el arquero alemán Henke y el reportaje del caso Image en la que está involucrado el jugador Claudio Pizarro. Bueno, básicamente en la crónica, como podemos ver, se ve más que nada el añadido del autor, ¿no? En la que quiere rescatar lo que es el futbolista en sí, que un futbolista puede tener muchos logros, que un futbolista puede tener a lo mejor éxito, pero nadie puede saber lo que el futbolista vive entre en cuatro paredes, ¿no? Este jugador Henke sufrió mucho sin que nadie se entere. Era un jugador en el que no le gustaba hablar mucho, que le gustaba hablar en la cancha, era un gran arquero, jugó por muchos países de Europa, jugó por Barcelona, pero lamentablemente psicológicamente estaba afectado, ¿no? Había tenido problemas en España, había tenido problemas en Turquía. Lamentablemente su carrera no fue muy buena futbolísticamente y eso hizo que vaya a tomar una decisión fatal, ¿no? Y definitivamente el golpe o el momento en el que él sufre la depresión más alta es cuando pierde a su hija, ¿no? Eh, Fue algo que él no lo comentó cuando falleció su hija, él no salió a los medios a contarle a todo el mundo, sino que decidió guardárselo, que a lo mejor es algo que no debería ser una persona. Y ahí vemos el criterio del autor que básicamente compara mucho el hecho de que Alemania sea uno de los países que fabrica mayores medicamentos en todo el mundo, ¿no? El autor juega mucho con eso, que cómo puede ser que un país en el que crean aspirinas, crean medicamentos, crean un sinfín de remedios para curar la depresión o para sanar los problemas que alguien puede tener, no pudo de una u otra manera ayudar a un jugador, a una persona que era de su país, de esa ciudad natal, de Alemania. Así que ahí vemos la importancia que tiene la crónica desde el valor en el que le da el autor, ¿no?
Y en el reportaje del caso Image, más que nada o básicamente habla todo el reportaje habla del problema en el que está Carlos Delgado, ¿no? Y las fuentes que usan Pedro Canelo. Pedro Canelo, es más, cada capítulo que hace, porque este reportaje está dividido en días, son publicaciones que salieron en el comercio. Cada vez que el autor, en este caso Pedro Canelo, usaba su propia fuente, se lo ponía como para aclarar que la información que él estaba dando era veredicta porque él la había sacado. Y cuando no era así, simplemente era un comentario explicaba que no tenía una fuente, explicaba que no había fuentes. Entonces, eh, básicamente el reportaje fue eso, ¿no? La denuncia que le hicieron a Delgado por el caso del jugador Roberto Silva, que fue vendido por un dinero, la verdad que nunca fue llegado al club. Eh, Incluso ese hecho, ese reportaje, de alguna u otra forma pudo haber quedado en vano porque nunca se llegó a un acuerdo. Delgado desapareció simplemente, no volvieron a hablar del tema. Se dice porque el Delgado Parker tiene mucha influencia en Perú, ¿no? Más allá del dinero, tiene amigos conocidos como incluso sus socios Claudio Pizarro. Claudio Pizarro tiene casi medio Perú comprado porque es dueño de discotecas, dueño de estudios, dueño de hoteles, socio de restaurantes. Entonces, la denuncia ocurrió en el 2004. Estamos en 2011 y 2013, perdón, y nunca hubo una respuesta ante ese reportaje. Lo que sí es importante, claro, del reportaje es que saca a la luz un montón de datos, un montón de cuentas, un montón de cifras sin quedar claras. El reportaje fue importante para de una vez mostrar al mundo lo que era realmente el negocio del deporte, ¿no? Que ahora ya todos saben de que el deporte, más allá de ser un juego que mueva pasiones, es un vicio, ¿no? Es un vicio, es un juego que lleva al dinero malgastado, que lleva muchas cosas, que lleva incluso estafas, que lleva lavado de activos. Fue un reportaje importante en la que la denuncia, la verdad, sirvió de mucho. ¿Cómo pongo pausa?